Rafael Castejón Montijano es catedrático de Economía Aplicada de esta universidad. Ha sido decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED 12 años. También actualmente es consejero independiente del Banco de España. Fue primer coordinador del programa de radio de la UNED Revista de Economía. Ha sido también miembro del Grupo de Trabajo para la Inclusión de los Estudios de Economía en bachillerato y en secundaria dentro del Consejo General del Colegio de Economistas. Fue encargado de impartir la conferencia invitada en el Día de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que se ha celebrado el pasado 5 de abril en la facultad, con motivo de la festividad de San Vicente Ferrer, patrono de los estudiantes de Economía, con el título Los conocimientos económicos básicos y su difusión desde las instituciones, el papel de la UNED. Hoy nos acompaña de nuevo en este estudio de radio de la UNED. Decía en la conferencia que había participado en más de muchísimos 96 programas. 96 en la base de datos y yo creo que alguna más. 96 programas de radio o alguno más, como dice él. Bienvenido, Rafael Castejón, a este programa. Muchas gracias. Hoy queríamos hablar con usted sobre todo de algo que usted ha defendido, que también es de lo que habló en la conferencia, de la necesidad de que los ciudadanos tengan un mayor conocimiento en economía para poder tomar sus decisiones mejor informados. Economía, de alguna forma, quiere decir gobierno de la casa. Sí, es una palabra que viene de esa cosa que siempre se ha hecho. A veces se le dice que es la más antigua de las artes porque la hemos tenido que hacer, queramos o no, y la más moderna de las ciencias, porque como tal se reconoce como ciencia económica un poco más tarde. Y en realidad siempre hemos tenido que conocer y que tomar decisiones, todos los ciudadanos, no solamente los estudiantes, pero cada día es más importante las cuestiones que afectan a nuestro bolsillo, que afectan a cómo podemos esos recursos que tenemos todos, que siempre son menos de los que nos gustaría tener para satisfacer unas necesidades que a veces van aumentando. Ahora conocemos toda la serie de posibilidades que se tiene y de las que en el mundo actual se quieren, pues hace falta tomar decisiones que sean racionales. Es verdad que ahora los últimos premios Nobel está una rama de la economía desarrollándose muy relacionada con la psicología y que a veces dicen que no solamente tomamos decisiones estrictamente racionales, sino también pues tomamos decisiones creadas por la emoción, por el entorno, por una serie de cuestiones que ahora parece ser que la economía digital está explotando de manera sustancial para que nos vayamos de vacaciones o hagamos cosas que antes hacíamos menos. Eso, además, quiere decir que precisamente esa educación económica y financiera es más importante todavía porque las decisiones emocionales no siempre son las correctas. Bueno, no son las estrictamente racionales, pero es que las personas somos un conjunto de cuestiones y en realidad son importantes para las personas, pero también para los países. Hoy día los organismos económicos internacionales están viendo que aquellos países donde tienen mayor nivel de cultura económica, pues tienen mayor estabilidad, contribuyen a través de mecanismos al desarrollo, mientras que en los países donde estas cuestiones económicas se desprecian o se desechan, pues se suelen tener problemas económicos y problemas culturales y problemas de muchos tipos. Hoy día la cultura económica es un valor fundamental y recuerdo que decía un famoso economista que la diferencia entre los países donde la gente tiene un cierto nivel de cultura económica y donde no las tienen, es la misma que hay entre ciudadanos que participan y súbditos que tienen que obedecer las órdenes que le vienen de arriba. Usted, por invertir un poco las cuestiones, usted habló en su conferencia del papel de la universidad y en particular el papel de la UNED en la difusión del conocimiento económico. Pero primero, puesto que usted ha estado dentro de ese programa que decíamos, de ese grupo de trabajo en el Consejo General del Colegio de Economistas, por fin los estudios de economía, por supuesto, están en bachillerato. ¿En qué momento están los estudios de economía en secundaria? Aquí hasta la LOCE no se introdujeron, ¿no? Y desde el Consejo General del Colegio de Economistas, al principio era la OE, ahora es la Red RIDI, que son los profesores economistas que están en distintos centros, siempre han expresado en distintos informes, se han solicitado en el Ministerio que se incluyan, porque esto es lo que está ocurriendo en la mayoría de los países desarrollados, o sea que en la etapa de enseñanza preuniversitaria a los alumnos se le dan
estos conocimientos económicos de una forma o de otra. En España ahora mismo se está en el bachillerato, pero solamente es una asignatura obligatoria en la rama de la parte de ciencias sociales, mientras que es optativa para los alumnos que hacen otra rama. Ahora se quiere introducir, y que la propuesta que hacen es que sea desde la enseñanza secundaria, en los primeros cursos, que vayan poco a poco introduciéndose estas materias con distintos métodos. Después, si quiere, hablamos, por ejemplo, de lo que se está haciendo ahora, del plan de educación financiera que se hace por la CNMV y el Banco de España, y donde se dan materiales y se incide para que los centros educativos, a través de los profesores, tengan herramientas y mecanismos para que los alumnos vayan conociendo estos datos. Hay una anécdota que cuentan de Keynes, que cuando era muy jovencito su padre le dio un regalo, le dijo: ¿quieres que te dé guardarte tu dinero o me lo quedo yo y te lo doy más tarde? Y dijo: bueno, si me lo das más tarde me tendrás que dar interés, ¿no?, por la paga que le había retrasado. Bien, Keynes es un caso muy, muy especial, no somos desgraciadamente Keynes ninguno, pero sí hay muchos economistas también que han destacado la importancia que tiene que haya una difusión de estos conocimientos. En esta difusión, sin duda, las facultades de económicas y los economistas en general han contribuido mucho, o sea, son un poco los altavoces, los que llevan a sitios, pero el sistema educativo es fundamental. La creación de la primera facultad de Ciencias Económicas, entonces se llamaba Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales, en 1943, pues fue un aldabonazo, lo propuso y fue uno de los principales promotores, un famoso catedrático, Zumalacárregui, que era catedrático entonces en la Facultad de Derecho, de Economía, y que llevó a que ahí salieran unas primeras promociones de economistas, muchos de ellos realmente economistas ejemplares, ¿no? Aquí podíamos citar a muchos, pero permitirme que, por ser la Facultad de Económicas de la UNED, donde vino uno de ellos, fue Enrique Fuentes Quintana. Primer decano de la facultad. Primer decano, fue el que llegó, se acababa de crear la UNED en 1972 y la Facultad de Económicas se creó en 1973. Y ya desde el primer momento, la idea fundamental fue que la UNED tenía que contribuir a difundir las verdades económicas entre todas las clases de la población y por todos los medios disponibles. Y a eso él se empeñó, con muchos colaboradores, con personas que le ayudaron porque pensaban así. Y a mí me parece que es un hecho que las instituciones tienen que llegar a hacer ese camino, la senda por la que van a las verdades económicas, como decía Fuentes, a todos los países, a los sitios más lejanos. Bueno, para hacerlo no es fácil, porque cambiar las prácticas educativas, etcétera, no es fácil, pero tanto la Facultad de Económicas primera, que salieron las primeras promociones, que fueron a ministerios, que fueron a servicios de estudio, a instituciones, y que contribuyeron a afrontar problemas, a desarrollarlos, a explicarlos, como por supuesto la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, que llegó a los centros asociados, a todos los sitios donde quizás no estaban las universidades al principio tradicionales, contribuyeron sin duda a que la economía fuera mucho más conocida, y entre otros medios, antes los ha citado, pues se utilizó la radio, que tiene siempre las ondas, el aire, llegar a los sitios donde no tiene que llegar, aunque hubo materiales didácticos, hubo vídeos, hubo multitud de medios para hacer llegar esto a toda la población que pudiera. El puente de la enseñanza a distancia fue fundamental. Quizás no es una coincidencia que esos primeros licenciados de la primera Facultad de Economía fueran, en parte, algunos de ellos, los primeros docentes que se pusieron a trabajar en las unidades didácticas, por ejemplo, de la UNED. Además de Fuentes Quintana como decano, otros muchos de ellos trabajaron en esa primera etapa para la UNED. Sí, yo creo que un hecho relevante es que cuando se crea la Facultad de Ciencias Económicas en la UNED, dentro de la metodología general que tiene toda la universidad a distancia, pues un aspecto fundamental era dotar de contenidos, textos docentes, que aquí llamamos
como saben, unidades didácticas a los centros y a los alumnos que vayan a estudiar. Y esto implica que Fuentes, como decano, reclamara la ayuda y colaboraran los primeros economistas que había en aquel momento. Yo creo que no quiero que se me olvide nadie, pero si pasamos revista a esas primeras unidades didácticas que se hicieron en todas las asignaturas, pues encontramos a los mejores profesionales y catedráticos, no solo de la UNED, que estaba empezando a dotarse, sino de todas las universidades que hasta entonces existían, ¿no? Y además de las unidades didácticas se hicieron libros de lectura, se hicieron los materiales de apoyo, guías de estudio, y se hizo además una cosa que a mí me parece relevante, que siempre digo que es una pena que no se continuara todo lo que debiera haberse continuado, que fue una revista que se tituló Económicas y Empresariales en la UNED, que empezó en 1975 y tuvo 13 números, donde aparte de las cuestiones económicas había un apartado de cómo enseñar la economía, qué había que hacer. Y haciendo un resumen muy, muy apretado, casi todos coincidían en esa idea de que para enseñar la economía era necesario, por supuesto, disponer de buenos materiales. Decía que la economía había que conocerla, investigarla, difundirla y aplicarla, eran los principios básicos. Pero en esos materiales, en esas unidades didácticas que se reflejan en la revista de económicas, el cómo enseñarla es un aspecto muy destacado. Y a mí me parece que en esa, que venía después las profesiones de los economistas, venían muchas cosas, las tesis doctorales que se estaban realizando en todas las universidades, que se estaba haciendo en la economía, pues fue una revista. También estuvo, como la facultad al principio, patrocinada por la Confederación de Cajas de Ahorro y por una especie de patronato, donde por ejemplo estaba el que entonces era gobernador del Banco de España, aparte de autoridades académicas, pues autoridades económicas de las cajas de ahorro, del Banco de España y de instituciones que siempre les preocupaba mucho difundir los conocimientos económicos. La cuestión, por lo tanto, es que las instituciones, hemos citado aquí al Banco de España, que hay que conocer, o sea, tienen que hacerse investigaciones, pero después hay que tratar de difundirlas para que le llegue al mayor número de personas. Los centros asociados, los tutores, los profesores y los propios alumnos que empezaron a cursar la carrera, aproximadamente yo he calculado que de media los años de estos 46 años, me parece que lleva la facultad, pues de promedio ha tenido unos 18 o 20.000 alumnos. Hubo al principio menos, después hubo más, se han cambiado los planes de estudio, pero todo esto han sido unos excelentes transmisores en sus entornos de conocimiento, especialmente en aquellos sitios, ahora le llaman la España vacía, donde no había otras instituciones, por supuesto, económicas que enseñaran, que se han ido también ampliando, pero en aquel momento la UNED jugó el papel primordial para que la economía dejara de ser, como decía, la economía estúpido, es la economía, ¿no? Que fuera algo que no se entendía y que empezara a ser comprendida, estudiada, analizada, y fuera uno de los elementos que hoy día vemos que de alguna manera, quizás no todo lo bien que nos gustaría a algunos economistas, pues forma parte de la vida social y colectiva de un país como España. Esa posibilidad de acceder a esos espacios remotos, rurales, etcétera, que nos comentaba. Quiero recordar un programa de televisión que se hizo cuando se inauguró la UNED, o en los primeros años de la UNED, donde se veía cómo ahora con las nuevas tecnologías no lo entenderíamos, cómo recibían esas unidades didácticas, esas cajas y esas colecciones de casetes. Sí, al principio, como no estaba todavía la internet, en la facultad, cuando hacía un programa de radio, que siempre decía, Fuentes Quintana nos decía, tenemos que hacer programas que le interese a nuestros alumnos, pero también a la población, porque si les interesa a la población, le debe interesar a nuestros alumnos. Los problemas económicos, nosotros la radio la hicimos con un consejo de redacción que se reunía todas las semanas, porque entonces, si hablamos del año 74, 75, los primeros, yo creo que hasta los años 80 fue la era de la radio. Y no había muchos programas de radio de economía, ahora hay muchos, pero a veces se nos olvida que había pocos, había muchos de fútbol, el fútbol sigue, pero la economía no. Y se le mandaba a los alumnos la cassette por si no habían podido oírla en la emisión. Pero además se le mandaba un cuadernillo
con los comentarios, con algún artículo relevante sobre el tema que se había tratado en la radio, y esto lo recibían en todos los centros. Y yo creo recordar que era, alguna vez que fui a los centros, era uno de esa especie de hemeroteca radiofónica que estaba en los centros, era bastante oída y consultada por muchos alumnos y por otras personas de los centros que les interesaba saber qué opinaba de la economía la Facultad de Económicas. Vamos a incidir ahora un poco más en el tema que nos apuntaba de la revista de Economía y de su importancia. Usted comentó y ha dicho ahora que fue pionera. Además, me consta que los programas de radio que se hacían aquí en la UNED incluso eran materiales didácticos en otras universidades. Sí, yo creo que esa difusión que se hizo a través de la radio, también al principio de los vídeos didácticos y de otros medios, pues las unidades didácticas, por supuesto, eran un poco ejemplares, y quizás frente a lo que ocurría en otros países, que había la University Press que centralizaba los temas de materiales, etcétera, pues entonces eso empezó la UNED a ponerlo en funcionamiento, y yo creo que con un éxito relativo, porque la pregunta que muchas veces yo creo que es buena es cómo tenemos que motivar o que interesar a la población en general por los temas económicos, para que tengan los conocimientos básicos de cultura económica y tomen las decisiones esas que hacen a un país más estable, más progresista. Y esto no estaba muy desarrollado, porque siempre habíamos visto que en lo que ocurre en otros países, pues la enseñanza estaba desde los primeros etapas de economía. Incluso yo contaba que se ha medido pocas veces, aunque sí en Estados Unidos, qué es lo que saben los ciudadanos de economía. En Estados Unidos se hizo una encuesta general que además se repite incluso por estados, y tratando de averiguar qué cantidad de conocimientos y que cada uno tiene un interés. Por ejemplo, en esta encuesta que se hizo en el año 99, decía que los adultos aprecian más, consideran más necesarios los conocimientos económicos que en el 74% que los jóvenes. Y que, sin embargo, cuando le pregunta no solo lo que le interesa, sino lo que conocen, el porcentaje, por ejemplo, baja sensiblemente. Por ejemplo, los jóvenes, solamente el 25% se trata opina que tiene los conocimientos económicos básicos. En nuestro país no hay, salvo una experiencia reciente en el 2016, que se hizo de conocimientos financieros, una encuesta de competencias financieras que se hizo por el Banco de España, la CNMV, en colaboración con el INE, con una muestra muy amplia de personas entre 18 y 79 años, de toda la población, y el 50% tenía en esa encuesta conocimientos importantes y le interesaba la economía. Y poco a poco también esa encuesta de competencia financiera, que está publicada y se puede consultar, se puede saber por edades, por género, por regiones, que tiene curiosamente la región que sale con mejores conocimientos es Aragón. Será por esa fuerza que tienen los aragoneses con la Virgen del Pilar, que les protege. Bueno, pues yo creo que en eso demuestra que hay una cierta demanda de esos conocimientos financieros, y de los conocimientos financieros, que ahora es la otra cara de los conocimientos económicos, ¿no? Y a mí me parece que a partir de ahí se han hecho avances, o se pone de manifiesto que la difusión de los conocimientos deben de hacerse pues por quien los conoce, que los investiga, pero también debe de difundirlos, como son las universidades. Rafael Castejón ha estado prácticamente desde el inicio de la facultad. No recuerdo bien el año en el que se incorporó. Sí, yo me incorporé a finales del 70 y tantos, pero conocía la UNED porque había estado de tutor en el Centro Asociado de Málaga. Yo era adjunto en la Facultad de Económicas de Málaga, y conocí allí la parte, digamos, de los centros asociados. Y precisamente ese conocimiento a mí me hizo un poco venir a la UNED, porque comprendí que la economía, que difundir la economía, que siempre me ha preocupado y me ha ocupado, pues la UNED era el sitio fundamental.
Y es verdad que los conocimientos, las motivaciones, ya antes decimos, ¿qué le interesa? Pues han ido cambiando. Ahora podemos decir que los temas ecológicos, la economía verde, que le llaman, o la economía circular, o los temas del agua, o los temas de la despoblación, las pensiones, o sea, hay temas que van cambiando a lo largo del tiempo. Y la UNED también se ha tenido que adaptar a las innovaciones tecnológicas. Yo siempre digo que, salvando las distancias con los que han hecho, como el profesor Lorenzo García Areito, de toda la tecnología, cómo ha influido en la evolución de la UNED, yo digo que podríamos decir que los años 80 es el boom de la radio, en los años 90 es el boom más de la televisión. La UNED transmite programas en Televisión Española, en Telemadrid, y ya en los años 2000 es la Internet la que triunfa. La misma radio se termina ahora emitiendo, se puede ver o conectar por Internet, que a mí me parece positivo. Pero la Internet también ha hecho que la enseñanza en la UNED haya cambiado sustancialmente en muchas cosas. A mí mi experiencia, y seguramente cada uno tiene un poco su experiencia, es que los cursos virtuales, lo que se llama al principio el WCT, la CiberUNED, o sea, que podamos ahora tener los alumnos con los tutores y los profesores en unas plataformas digitales que son muy importantes, pues ha sido fundamental. Tenemos los foros, se discuten, los alumnos participan y tenemos un contacto de manera telemática a través de las redes, que cada vez es más utilizado. Pero ahora se van haciendo cosas nuevas que yo ya me cogen un poco mayor. Por supuesto, las videoclases que se hacen, los MOOC, los cursos abiertos, o lo que llaman whiteboard, que son programas pequeños que se van haciendo con dibujos y que interesan a uno, pues son cuestiones que son muy importantes. A mí lo que me preocupa, o por lo menos mi criterio, sujeto a cualquier otro mejor fundado, es que tenemos que continuar haciendo la actuación de la difusión de los conocimientos a través de los centros educativos, en nuestro caso, de los centros asociados de los tutores, porque tiene un mayor efecto expansivo. Porque si no, a veces, ahora lo que hacemos es traer a los alumnos a la nube de la UNED, a la Internet, a los cursos, parece que ya pueden venir cualquiera y perdemos ese contacto a través de las redes. Las operaciones o los concursos que está haciendo el Banco de España con la educación financiera, o los que se proponen desde los colegios de economistas, siempre es con el cauce de los profesores. Porque si no lo hacemos así, a mí me parece que las opiniones son, casi me van a permitir que digamos que el profesor se convierte en un influencer, ¿no? Que tiene el blog, que tiene alguna cosa que existe así. También existían las enciclopedias. A mí me parece, por lo tanto, que debemos de utilizar con nuestra finalidad de la estructura a través de los canales de los centros educativos o centros asociados, en el caso de la UNED, implicando a los profesores que participan. Yo quisiera en este sentido, decir que hay muchas cosas buenas en la aplicación de Internet, pero no podemos olvidar que si solamente vamos en la Internet, olvidando nuestra estructura, pues hoy día tenemos una competencia, porque yo he mirado un poco, que seguramente los datos aproximados, es que ahora mismo imparten cursos online muchas instituciones que eran presenciales, que llamamos nosotros, o algunas que se han creado nuevas a imitación de la UNED. Yo he contado que hay más de 17 instituciones de enseñanza pública que tienen cursos online y 31 privadas que hoy día imparten cursos de muy diverso tipo que son online. Yo creo que este cambio tecnológico va a ser también fundamental para la difusión de los conocimientos, pero para que la difusión de los conocimientos, que después lo estamos ya midiendo, por ejemplo, en PISA, en el informe PISA, pero que es para la gente más joven, pero que deberíamos de ser conscientes de que nuestra misión como profesores, como institución, es utilizar los cauces educativos
por supuesto, que se entre en el bachillerato a través de los planes que tengan ahora los nuevos bachilleratos, para que todos los ciudadanos, al final, si algún día espero que podamos medirlo, qué conocen los ciudadanos, pues puedan estar en la línea que yo creo que, por lo menos el informe de la competencia financiera, no estamos muy alejados de los conocimientos de otros países de nuestro entorno, pero lógicamente a veces hemos aprendido de la realidad. Por ejemplo, las cuentas bancarias que han tenido tanto el 90 y tantos % de la población tiene que tener una cuenta bancaria, si no, no puedes cobrar ni el sueldo, pero saber cómo se manejan, y ahora el Banco Central Europeo quiere hacer toda una normativa de los medios de pago, etcétera, y a mí me parece que eso es el futuro, y un futuro que estamos casi conjugando en presente. Rafael Castejón mencionaba las posibilidades de las nuevas tecnologías. Evidentemente son básicas y fundamentales en ciertos niveles de educación, sobre todo superior, y más en una universidad a distancia. Pero eso es un debate últimamente dentro del mundo educativo, porque, por ejemplo, en Silicon Valley, si no recuerdo mal, parece ser que los expertos en nuevas tecnologías no quieren que sus hijos utilicen muy tempranamente ni tabletas, ni internet, ni móviles. Bueno, yo no sé si en Silicon Valley es así, pero yo en mi casa, que tengo nietos pequeños, me quedo sorprendido y admirado cómo mi nieto, el más pequeño, tiene 2 años, es capaz de manejar el iPad, y otro con 4 años también se maneja, y es verdad que se envician un poco, ¿no? Que tienen una tendencia, y que hoy día las nuevas tecnologías deben de ser una cosa más, pero no la única cosa por la que recibimos formación. O sea, yo creo que volver a... Y eso está muy relacionado con lo que usted decía, esa figura del profesor, que es el que organiza. Es el traductor, es el que debe de orientar. Es más, en Estados Unidos, National Council of Economic Education, es quien ha hecho todo tipo de encuestas, y que es un seguimiento de cómo están aprendiendo, que los distintos estados, cada poco tiempo hace esos estudios, pues pone de manifiesto que las tareas de los profesores, de los alumnos que tienen estudios, aprenden después mucho mejor. Tanto, incluso hoy día parece que es bueno que, aunque hagan una carrera de lo que sea, que vayan contenidos económicos, sean ingenieros o lo que sea, pues que vayan teniendo esos contenidos económicos, porque le ayuda en muchas de las tareas, o sea, que hacen después profesionales, etcétera. Incluso yo aquí me atrevería a decir que la formación profesional tiene una estrecha relación con los conocimientos económicos, porque la formación profesional está todavía, si cabe, más vinculada a las actividades que hacen las empresas, que son fundamentales para el desarrollo económico que hacen en un país. Yo lo que deseo, por lo tanto, es que nuestros alumnos, y que todo el público en general, porque aquí estamos hablando para todos, que se den cuenta que tienen una herramienta más muy importante en Internet, pero que tienen que seguir con los profesionales, tienen que estar encuadrados, ¿no? Hoy día al fútbol hay que jugar con un entrenador, y solamente los buenos, y tener buenos entrenadores, los profesores debemos de esforzarnos por darle las técnicas y explicarle, y el sistema, el camino que se va aprendiendo, para que ya me empieza a preocuparme casi los nietos más que los hijos, pues que sean los que tengan esos conocimientos y sitúen a España en el lugar que sin duda está, pero que todavía puede subir un poco más. Incluso, ya para terminar, Rafael Castejón, también quería su opinión. La economía, de alguna forma, es transversal a los problemas, no solamente los económicos que mencionábamos. Usted ha hablado de ecología, ha hablado, por ejemplo, del cambio climático, ha hablado de economía circular, del agua, ha hablado de muchas cuestiones sociales, incluso la educación, las pensiones. Todo tiene un planteamiento, lógicamente, económico. Hay que entender de economía para saber dónde podemos estar en esos aspectos, sí, o cómo podemos decantarnos, incluso ahora que estamos en periodo electoral, por algunas decisiones de voto. Sí, sin duda, siempre hay un trasfondo, un trasfondo transversal, tiene todos afecta a numerosos aspectos de la vida. Yo no digo que solo le afecte la economía, afectan muchos otros aspectos, la sostenibilidad o, por ejemplo, los temas de las pensiones, etcétera. Pero si no se construye los otros aspectos de la política, pues si queremos reducir la desigualdad, ¿no?, o la brecha hombres y mujeres, pues tenemos que saber qué estamos haciendo y sobre qué bases
nos estamos moviendo, porque cuando uno a veces oye yo comprendo que las campañas electorales se dicen muchos principios así, porque tienen aspectos llamativos, y uno dice, la pregunta que casi siempre hacen, y también lo vemos en la televisión, los preguntan, ¿y esto quién lo paga? ¿No? O sea, el principio que decía Samuelson, que fue premio Nobel y fue doctor honoris causa por la facultad, decía dos cosas que a mí siempre me acuerdo. Lo primero es que el que no tenga los conocimientos básicos de economía, los dados juegan en su contra. Y lo segundo es que en este mundo, lo decía en un célebre manual que tiene no sé cuántos millones de tiradas en no sé cuántos idiomas, dice, en economía no hay nada gratis, alguien lo paga. Y a veces no se paga con dinero, se puede pagar, por ejemplo, a veces vemos programas de internet gratuitos, pero nos meten, o la televisión, una cantidad de publicidad, estamos pagando con a veces nuestro tiempo, ¿no? Y por lo tanto yo creo que tenemos que apoyar y continuar las labores que hicieron nuestros mayores. Hemos citado al profesor Fuentes Quintana, pero todavía hay profesor Velarde, que está todos los días publicando un artículo, buscando la reflexión, que viene muy de lejos, las opiniones ya de Ortega, no digamos de la Escuela de Salamanca. O sea, no es nuevo el que debamos de preocuparnos y de conocer y de difundir los conocimientos económicos. Es una tarea que no por más necesaria se debe de olvidar, aunque haya otras que también son importantes, como ganar las elecciones, que es lo que quieren ahora los políticos. Ha recordado usted al profesor Velarde, que también fue honoris causa por esta universidad cuando se concedió el honoris causa a Enrique Fuentes Quintana. También ha participado muchas veces en este programa de radio y también fue uno de los primeros licenciados o titulados en Economía de la primera Facultad de Económicas. Sí, el caso del profesor Velarde es asombroso porque además escribe todos los días, difunde los conocimientos y ha participado aquí como muchos profesores de otras universidades. Yo creo que ahí vemos hoy día a que han participado tratando de difundir, porque son personas interesadas en la difusión de las verdades económicas, de las cuestiones que después le afectan a todo el mundo. Nosotros vamos a apoyarlo y aunque yo ya me queda poco tiempo, ¿no?, en la universidad, espero continuar participando en los programas de radio, escribiendo artículos, etcétera. Y libros. Y libros, libros, internet, blog, ahora mucho mejor los blogs, ¿no? Les seguiremos en el blog. Rafael Castejón decía que le queda poco tiempo, se va a jubilar, sí. No sé si ya en el próximo mes, en estos días. Termino el curso en septiembre. En septiembre. En septiembre ya termino. Bueno, pues me vine a la UNED hace ya muchos años, aunque a mí a veces me parece que fue ayer. El tiempo pasa muy deprisa y todavía espero que me dé tiempo de hacer algunas cosas ya de júbilo, como jubilado, y por lo tanto con el júbilo. Muchísimas gracias, un placer contar con usted de nuevo en nuestro programa. Rafael Castejón Montijano, catedrático de Economía Aplicada de la UNED, fue decano durante muchos años, 12, y fue el primer coordinador del programa de radio de la UNED de Revista de Economía. Gracias. Bueno, gracias a ti también, porque eres una profesional que ha ayudado mucho a que la economía y la radio se pongan en la onda. Pues muchísimas gracias, Rafael Castejón. Rafael Castejón ha impartido la conferencia invitada en el Día de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, que se celebró el pasado 4 de abril, día que la facultad hace coincidir desde hace 10 años con la celebración del patrono de los estudiantes de Economía, San Vicente Ferrer. Como es habitual, en este día se entregan los diplomas a los egresados del curso académico anterior, a los grados y máster de la facultad. Y se entrega también la medalla de la facultad a los profesores IPAS que se jubilan y se recibe a los nuevos profesores. Este año se han jubilado los profesores Manuel Ahijado, Javier Conde, Francisco Mochón, Javier Salido y Luis Sastre. El acto estuvo presidido por el rector de la UNED, Ricardo Mayoral, y por el decano de la facultad, Alberto Álvarez. Un acto de celebración sobre todo para los nuevos titulados y de homenaje a los profesores que dejan la facultad, pero que han contribuido durante muchos años a la labor de enseñar economía desde la UNED. El acto se puede volver a ver en la plataforma multimedia de esta universidad, canal.uned.es. El título para buscarlo es Celebración del Día de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.